escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. El fascismo fue creado hace 100 años en Italia por Benito Mussolini, se extendió durante el siglo XX por Europa y también llegó a América. Fue derrotado, pero la tentación fascista nunca está muy lejos. A algunos líderes del siglo XXI se les ha llamado fascistas, pero ¿qué tienen de fascistas los populismos actuales? Para respondernos, hoy hace escala en París Federico Finckenstein, que es historiador argentino y profesor de la New School for Social Research de Nueva York. Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros, conectado desde Estados Unidos, desde Nueva York. Sí, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar en el programa. En su último libro, Breve historia de la mentira fascista, publicado en febrero por la editorial Taurus, sostiene que los líderes populistas del siglo XXI toman prestado del fascismo herramientas como cuestionar la realidad, promover la paranoia y también la violencia o difundir mentiras. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, ¿son fascistas? Bueno, están muy cerca. Presentan lo que yo entiendo como un gran peligro de fascismo. Es decir, para pensar sobre todo la diferencia entre fascismo y populismo, lo que tenemos que pensar es que el populismo en el poder, si bien existió antes, incluso a fines del siglo XIX, el populismo en el poder como régimen político se constituye como tal luego de la derrota de los fascismos en 1945 y se reformula, es decir, los populistas eran dictadores y fascistas que intentan arroparse y reformularse en clave democrática, y en ese sentido gente como Perón en Argentina o Vargas en Brasil dejan 4 elementos centrales del fascismo, es decir, dejan de lado la dictadura, dejan de lado esa mentira diría absoluta, este es un tema sobre el que con mucho gusto podemos volver, dejan de lado la militarización de la política y la violencia y dejan de lado el racismo como eje central de la política. En ese sentido, los populistas, digamos, de Perón a Berlusconi o de Vargas en Brasil a Chávez en Venezuela, no se van a distinguir por estos 4 elementos. Van a ser autoritarios, pero en democracia, van a ser votados y van a hacer esa mezcla tan típicamente populista entre democracia y autoritarismo. Ahora, con los nuevos populismos del siglo XXI, gente como Trump, Bolsonaro, Vox en España, Salvini en Italia, Orbán en Hungría y Narendra Modi en la India, lo que surge es justamente un populismo que se acerca a esos elementos que los populistas habían dejado detrás. Entonces lo que vemos es un populismo que se parece cada vez al fascismo, porque justamente vuelve a presentar al racismo, la xenofobia, el odio, la discriminación como eje central de la política, vuelve a la violencia y la militarización de la política, vuelve sobre todo a esa forma de mentir, de negar la realidad, incluso aún peor, de convertir o tratar de convertir la realidad transformar la realidad para que se parezca a la mentira, que es más bien típica del fascismo y no del populismo. En ese marco lo que vemos es justamente unos populismos que cada vez parecen más fascistas y menos populistas. Mucha gente que vota a estos políticos populistas ya no creen en los medios de comunicación tradicionales, desconfían del sistema político y adhieren a tesis complotistas. Una de las características de Donald Trump era, por ejemplo, arremeter contra los medios de comunicación, ¿no? Y decir que todo lo que se decía sobre él era una fake news. ¿En qué medida son responsables los políticos de fomentar caos, como hemos visto en enero en el asalto al Capitolio, que la gente adhiera a tesis complotistas y ya no se crea, ¿no?, a los medios tradicionales? Es un poco peligroso. Es terrible, es muy peligroso. Y justamente cuando yo hablaba de estos 4 elementos típicamente fascistas, violencia, racismo, mentiras y dictadura, este era el elemento faltante. Y con los eventos del 6 de enero justamente lo que Trump intenta es un golpe de Estado. Yo lo había incluso escrito
un mes y pico antes en el Washington Post, advirtiendo, justamente por lo que conocemos de la historia latinoamericana y de otras historias, que lo que parecía encaminarse, lo que parecía que Trump estaba planeando era un golpe de Estado basado justamente en esa gran mentira, al estilo fascista, de que había ganado la elección cuando en realidad no la había ganado. Entonces ahí vemos justamente esa vuelta a los 4 elementos, ya no solo violencia, racismo y mentira, sino también dictadura. Eso es lo que hubiera pasado en Estados Unidos si la democracia no hubiera triunfado, derrotando esa gran mentira de Trump. ¿Por qué el odio entonces a los medios? Porque justamente la función de los medios en democracia es darnos al resto de los ciudadanos, darnos a los ciudadanos hechos, básicamente brindarnos elementos de esa realidad empírica para poder nosotros tomar decisiones, interpretar, votar y pensar. Esto justamente lo que estos fascistas y estos populistas que quieren ser fascistas, como el caso de Trump o Bolsonaro, es justamente un problema para ellos. No quieren que pensemos y quieren justamente que no se distinga entre lo que es, en términos, para decirlo en términos concretos, propaganda y la realidad observable. Por eso justamente en mi libro sobre la mentira fascista yo empiezo, digamos, en el epígrafe aparece una frase orwelliana, fascista prácticamente de Trump, que les dice a sus seguidores, no crean en lo que están viendo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se nos pida que neguemos la realidad que nuestros ojos observan? Y esto sí, esto es muy cercano al fascismo y es peligrosísimo. Lo mismo vemos en España con Vox, que por suerte no está en el gobierno, y lo mismo vemos en Italia y en muchos otros lugares del mundo. Esto es un peligro, yo diría, más bien global, ¿no? Esta fascistación de la realidad. ¿Qué responsabilidad tienen los partidos de izquierdas, los partidos progresistas, en este auge de este populismo tan peligroso que estamos viendo? Porque muchos de los electores de estos líderes populistas son de clase trabajadora, ¿no? Que en tiempos pasados habían votado a partidos de izquierda, incluso en el caso de Francia al Partido Comunista, y vemos que muchos de esos electores se han ido a votar a la ultraderechista Marine Le Pen. ¿En qué medida son responsables los partidos de izquierdas en ese auge? Yo creo que la responsabilidad de los políticos es muy importante porque justamente, digamos, este tipo de política xenófoba que ya hace mucho tiempo los socialdemócratas alemanes habían definido, creo que muy acertadamente, como el socialismo de los imbéciles, es decir, en vez de prometerles un cambio en las condiciones de vida a sus votantes, les prometen odio y les prometen una explicación simple, es decir, que todos sus problemas son culpa de los extranjeros o de la gente que piensa o luce distinto. En ese marco, justamente yo creo que un límite, digamos, o más bien un aliciente para este tipo de líderes tan basados en el odio y en el extremismo, es justamente que la democracia no se realice en tanto posibilidad de igualdad y de que la gente se sienta realmente representada por sus políticos. Es decir, si no mejoran las condiciones de representación y no mejoran las condiciones y no se combate la desigualdad económica, política, cultural, evidentemente esto abre el terreno para este tipo de políticos. Yo creo, por otra parte, que también una gran responsabilidad es la de los partidos de centro o incluso centro-derecha, que muchas veces aceptan los argumentos de esta gente e incluso los llevan a cabo. Entonces lo que vemos es, por ejemplo, como en el caso francés, políticos de centro-derecha que para tratar de sacarle votos a esa derecha extrema, incorporan a argumentos xenófobos a sus propias políticas. Y esto se ha demostrado que en general, si a los votantes se les ofrece no justamente una política igualitaria en contraposición al odio, sino más bien un odio light, los votantes muchas veces eligen el odio extremo, ¿no? ¿Hay fascismos de izquierda? No. El fascismo es, por definición, de extrema derecha. El fascismo es antiizquierda. Justamente como había ya estudiado hace muchísimo tiempo, bueno, hace un tiempo, el gran historiador del fascismo, Zev Sternhell, lo que él decía justamente es que el fascismo logra incorporar
retórica de izquierda o retórica social a lo que es un programa en realidad de gran exclusión y discriminación y odio. Entonces, por eso el nombre que también se basa en una gran mentira, que de los nazis, que es nacionalsocialismo. Es decir, no había nada de socialismo en el nazismo, justamente era un repudio de la igualdad, un repudio de los derechos sociales que muchas veces representaba la socialdemocracia. Entonces, en general, esto forma parte del repertorio de mentiras de estos fascistas o de estos aspirantes a fascistas que justamente definen al enemigo como el fascismo cuando los fascistas son ellos. Otra de las características del fascismo es la falta total de libertad y de pensamiento. Llevamos ya unos años en los que se está censurando el arte y la literatura por machista, por racista. Se han cambiado títulos, por ejemplo, los 10 negritos de Agatha Christie ahora se llaman Eran 10, aquí en Francia. ¿Usted considera que lo políticamente correcto puede degenerar en una suerte de fascismo? A mí me parece que no, porque el fascismo es una experiencia de extrema derecha, racista, xenófoba y dictatorial que es muy específica, es decir, reúne características que los historiadores del fascismo hemos estudiado y definido. En ese sentido, me parece que no se debe confundir fascismo con perspectivas autoritarias y discriminatorias. De la misma forma que no hay fascismo sin dictadura, muchas dictaduras pueden ser dictaduras sin ser fascistas. Y lo mismo pasa con actitudes como decir homofóbicas o excluyentes por parte de otro tipo de ideologías. Es decir, el fascismo no es decir, no todo autoritarismo es fascista, ¿no? Hemos visto en manifestaciones, por ejemplo, cosas absurdas, ¿no? En el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, en París, en la Plaza de la República, un grupo de antifascistas atacó a feministas llamándolas fascistas, un grupo que está a favor de la prostitución, del velo islámico y de la causa trans. Es una escena bastante absurda. ¿El debate de las ideas ha muerto? ¿El fascista siempre es el otro? Bueno, lamentablemente, como yo analizo en mi trabajo, hay un abuso del término fascismo. Es decir, el fascismo muchas veces es utilizado como un insulto y no como una ideología, justamente como decía yo, de extrema derecha, dictatorial, con elementos y objetivos específicos. Es decir, no todo autoritarismo, no toda violencia es fascista. Por otra parte, no hay fascismo sin esa violencia y sin ese autoritarismo y discriminación, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un término que es abusado justamente porque se presenta como insulto y por eso la necesidad de estudiarlo históricamente. Pues muchísimas gracias, Federico Finchelstein, historiador argentino, experto en fascismo y profesor de la New School of Social Research de Nueva York, por esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden acompañar por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.